Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Comienza una clasificación de qué es lo que debe comer el pueblo santo de Israel, que santo es apartado, y qué no debe comer. La forma en que comemos nos socializa o nos separa de la gente. Pueblos se juntan dependiendo también de lo que comen. Dios lo que hace es prohibir alimentos. Cuando lleguen en Canaán, no se socialicen tanto con los cananitas. La conquista no fue de un día para otro, hablo de 40 años después con Josué, sino que poco a poco los fueron desplazando. Todavía socializaron. No podía compartir la mesa con un cananita que se estaba comiendo un pulpo en su tinta, o unas lagartijas, o unas culebras que acabamos de matar, unos camaleones, y dicen, no, nosotros no comemos esas cosas porque son impuras, porque Dios, nuestro Dios Jehová, así lo dijo. Y entonces Dios le va a dar una clasificación al pueblo de Israel, a la nación de Israel, qué es lo que no debe comer. Esto, hermano, no es para la iglesia de hoy, esto es para la nación de Israel. Tampoco lo es el diezmo, tampoco lo son las primicias, que todo esto es agrícola. Dios da una clasificación de los animales terrestres y les dice, de los animales terrestres, ustedes pueden comer solamente aquellos que tienen dos características juntas. Uno es que sean rumiantes y que tengan la pezuña partida en dos. Entonces, si algún animal terrestre rumia, pero no tiene partida la pezuña, no lo debes comer, o viceversa. Si tiene la pezuña partida y no rumia, como el cerdo, no lo debes de comer. De animales terrestres, ¿qué deberían comer? Los que tienen la pezuña partida y rumia. ¿Qué es rumiar? Porque leo más adelante, en el Nuevo Testamento dice, hay que rumiar la palabra. Rumiar es aquel animal que una vez que ha comido, puede regresar, regurgitar el alimento a la boca y volverlo a mascar hasta que sea digerido, propio para su estómago. La vaca tiene 4 estómagos o 4 rúmenes. Y usted ve que la vaca, aunque no hay alimento, está moviendo la boca. Estos animales rumiantes y además de pezuña partida pueden comer. Hay unas excepciones. El conejo parece que rumia, pero no rumia, no es rumiante. De esos están prohibidos el conejo, la liebre, el camello. Miren, el camello es rumiante. Aparentemente tiene partida la pezuña, pero no, porque abajo tiene un colchón de cartílago que hace que no se parta la uña hasta abajo. Por eso el camello también está prohibido. Ahorita vamos a ver especificaciones. De los animales del agua, los acuáticos, ¿cuáles pueden comer y cuáles no pueden comer? Los que pueden comer son los que tienen dos características, nuevamente, aletas y escamas. El pulpo tiene escamas, tiene aletas, los ostiones tienen aletas, debería tener aleta y escamas para ser comido. Esto es de los animales acuáticos. Aparte del terrestre y de los acuáticos, en cuanto a las aves, sí da una lista. Y casi la lista de las aves son generalmente aves de carroña, los que comen cadáveres. La cosa es que los hebreos deberían obedecer. Implícito va temas de salud. No es lo más importante. Lo más importante es la obediencia. Pero además Dios los bendice porque esos animales, si usted se los come, pues no son muy limpios. ¿Usted se comería un sopilote? Bien asado, bien frito. Simplemente es una lista que Dios da, que dice, no quiero porque los cananeos se comen eso. Y ustedes son santos. Así como la iglesia es santa, apartada de lo que hace el mundo, también el pueblo de Israel era apartado, o sea, santo. Después de la lista de aves, insectos. No debería comer todo insecto que tenga 4 patas. Y alado, con alas, no puede comer, a menos que este insecto, aparte de sus 4 patitas y alas, tenga piernas para saltar. El chapulín, la langosta, sí la podían comer porque aparte de sus 4 patitas tenía piernas para saltar.
También dijo de que cualquiera que tocare los cadáveres de estos animales sería inmundo hasta la noche. Tenía que lavarse, tener ciertos ritos de purificación con agua si alguien tocaba el cadáver de esta lista de animales. Si un animal de corral, o sea, animales que usted estaba criando como una cabra, un borrego, se moría sin que usted lo hubiera matado, no lo debería de tocar. Y si lo tocaba para sacarlo del corral, tenía que lavarse porque era inmundo usted. No debía comerlo, aunque fueran animales permitidos. Estaban prohibidos los roedores, los lagartos, los erizos, todo eso. Dios quería apartarlo de los pueblos que comían de todo. No era porque sea malo o inmundo en sí mismo, sino porque Dios dijo que era inmundo. Y no querían que comieran eso para que no socializara con el resto de los pueblos cananitas. Versículo 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndole: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis estos que tienen una sola característica: el camello, porque rumia pero no tiene la pezuña hendida. Y revise un camello, realmente la pezuña no llega hasta abajo. Abajo tiene un cojinete de cartílago blandito. Lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña. También la liebre la tendréis por inmunda. También el cerdo, y es de pezuña hendida, pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. Esos son los terrestres. Vamos por los de las aguas. Esto comeréis de los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas, esa combinación, en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así todo lo que se mueve, serán abominación. 11. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, abominación. Y los que no tenían estas dos características, aunque tuvieran una, si no tenían las dos, era inmundo. Llama la atención que en cuanto a las aves, sí hay una lista. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán el águila, quebrantahuesos. Algunos animales no los identificamos bien, algunos ya desaparecieron. El azor, el gallinazo, el milano, según su especie. Todo cuervo, según su especie. Este régimen dietético no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel, así como el diezmo, así como las primicias y las fiestas de la paz.